Buenas tardes, les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López Amperio y seré quien modere esta mesa titulada Fundamentos Teóricos y Formación en Sustentabilidad, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Leslie Elizabeth Solís Mendoza, quien es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad. Su trabajo se centra en la resiliencia socioecológica de bosques templados, el modelado dinámico de sistemas socioambientales y el análisis de políticas públicas para enfrentar el cambio climático y fortalecer la gestión comunitaria de los ecosistemas. Bienvenida. Y la doctora Berenice Molina Rodríguez, quien es economista, maestra en gestión ambiental y doctora en estudios urbanos y ambientales, docente investigadora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos e investigadora asociada al Foro de Seguridad Hídrica del Colegio de México, miembro SNI. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y la documentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Julio Emilio Rosas Reyesque, quien presentará su trabajo titulado Naturaleza y nociones de ecología en la antigüedad. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden ver la presentación? No. En este momento no. ¿Ahora sí? Sí, ya se puede ver. Muy bien, pues... ¿sí? Discúlpame, se ve como borrosa. No sé si sea porque estás poniendo la función de presentación. ¿Puedes dejarla con las diapositivas? Nada más. Ahí está, con las diapositivas. Ahí, sí, mejor. Ah, Gracias. ¿cómo? ¿Así? Sin la No. función presentar. Sin presentar, perdón. Ok. Sí, gracias. A ver si lo puedo hacer más grande. No. Ok. Pues, el título de mi tesis se llama El papel de la ecología en la sustentabilidad en México. Mi director de tesis es el doctor Ricardo Noguera Solano. Y bueno, aunque la sustentabilidad ocupa hoy un lugar central en México, su configuración histórica y el papel de la ecología en su construcción ha sido poco analizado críticamente. El problema de investigación radica en la ausencia de una reconstrucción histórica que explique cómo la ecología contribuyó a la formación de la noción de sustentabilidad en el contexto mexicano. Bueno, tengo estos objetivos. El objetivo general es que analizar históricamente el papel de la ecología en la configuración de la sustentabilidad en México a partir del estudio de sus antecedentes conceptuales, su institucionalización como disciplina y sus principales tendencias y debates contemporáneos. Cada objetivo específico corresponde a un capítulo, que son reconstruir los antecedentes conceptuales, científicos y culturales que hicieron posible la emergencia del pensamiento ecológico en México, analizando las formas históricas de comprensión de la relación sociedad-naturaleza previas a la formalización como disciplina. Analizar el papel de actores clave en la emergencia de esta racionalidad sustentable en México, atendiendo sus propuestas, prácticas, redes institucionales,
y marcos conceptuales, examinar el proceso de institucionalización de la ecología en México, considerando la creación de instituciones, programas académicos, políticas públicas, campos de investigación orientados a la sustentabilidad y finalmente analizar críticamente las tendencias y debates contemporáneos en torno a la ecología y la sustentabilidad en México. Ok, tengo como metodología un enfoque cualitativo, histórico, interpretativo, con una postura crítica que entiende el conocimiento como situado en contextos sociopolíticos y atravesando por disputas conceptuales y de poder, un diseño genealógico interdisciplinario, organizado en ejes analíticos como son el histórico, conceptual, socioinstitucional, discursivo, una metodología basada en investigación documental rigurosa, sistematizada con matrices y gestor bibliográfico, analizada mediante lectura hermenéutica contextual, una validación mediante saturación teórica complementada con entrevistas semiestructuradas para recuperar memorias y fortalecer el análisis histórico. Estos actores que han sido parte de esta institucionalización. Tengo como capitulado estos 4, por ahora, sujeto a cambios. Marco conceptual de antecedentes históricos de la relación sociedad-naturaleza es la que voy a presentar. El capítulo 1 de los avances que tengo. Y bueno, tenemos que en la Grecia antigua, physis, de donde viene la palabra física, es un principio, se concebía de otra forma a como lo concebimos ahora. Para ellos era un principio interno de generación, de cambio, un proceso también, una fuerza inmanente, dinámica, que reúne la materia, la forma, el movimiento, la finalidad. Por lo tanto, para Aristóteles, la vida no es mecánica, es finalista. Esto es la teleología, ¿no? El orden es interno, no impuesto desde fuera. Tenemos otras tradiciones, el platonismo, en donde el orden del mundo proviene de un principio racional. Dentro del estoicismo, la naturaleza como sistema armónico la naturaleza es concebida como un sistema armónico y providencial. Y en el neoplatonismo, la naturaleza es una emanación necesaria del ser. Tenemos por otro lado que dentro de las concepciones ecológicas en Mesoamérica, que a diferencia de la explotación intensiva moderna, los pueblos mesoamericanos desarrollan una relación con el entorno basada en la continuidad territorial y el conocimiento empírico. Hay sistemas ecológicos complejos, como son la milpa, en donde la complementariedad funcional está dentro de un policultivo, el maíz, el frijol, la calabaza, y tenemos una alta resiliencia, estabilidad, productividad, sin insumos externos. Entonces aquí se integra la ecología, la tecnología y la simbología también, porque pues el maíz es tomado en cuenta en explicaciones mitológicas. Las chinampas, por otro lado, son parte de la ingeniería ecológica lacustre, que permite el reciclaje de nutrientes, control hídrico, y bueno, tenemos que esto no es una protociencia, es una epistemología práctica, teórica, territorial, y es un pensamiento ecológico. Tenemos después la ciencia novohispana, donde los inventarios y códices articulan este sincretismo de saberes autóctonos y europeos, registrando la biodiversidad y las prácticas de manejo en el Valle de México. Muchas expediciones científicas, obras botánicas, sistematizaron todos estos conocimientos bajo marcos europeos, integrando pues medicina, fauna, paisaje en una visión relacional de la naturaleza. Tenemos que la Ilustración articuló instituciones científicas como gabinetes de historia natural, jardines botánicos. Este proceso integró investigación experimental
saberes indígenas, divulgación también, con importantes personajes como Zárate, como Mociño, Alzate, Mociño, Longuinos, entre otros. Y mientras tanto, a inicios del siglo XVII, en Alemania, surgieron corrientes que promovían el uso racional de los bosques, como el principio de Nachhaltigkeit de Karlowitz, en y bueno, en el contexto cultural donde se formó Humboldt. No he encontrado evidencia de que Humboldt haya leído a Karlowitz, pero es probable. Y bueno, desde esta tradición se cuestionaron las formas de desagüe, la deforestación, la explotación irracional de recursos directamente en su ensayo político sobre el Reino de Nueva España, que es una fuente primaria. Los primeros, y bueno, aquí cito, donde dice, los primeros conquistadores quisieron que el hermoso valle de Tenochtitlán se pareciese en todo al suelo castellano en lo árido y despojado de su vegetación. Otra cita es, desde el siglo XVI se han cortado sin tino los árboles, así en el llano sobre el que está situada la capital como en los montes que la rodean. Y bueno, añade que esta destrucción continúa sin plantar nada de nuevo, tal cual, ¿no? Entonces tenemos aquí ya una noción como la concebimos ahora. Tenemos que, bueno, en el capítulo 2, apenas lo voy comenzando, estoy haciendo un mapa institucional eh, desde, bueno, inicios de 1900 hasta ahora. Entonces aquí haciendo un zoom, tenemos, bueno, parto un poco también con la institucionalización de la botánica. Esto voy a discutirlo después me gustaría discutirlo con doctores. Y bueno, después esto da espacio a que se enseñe la ecología, ¿no? Primero bueno, mucho antes Humboldt, eh, después aparece Alfonso Herrera, que es de los primeros que integran la palabra ecología a estudios de botánica. También tengo una fuente primaria de sus estudios de botánica en donde menciona explícitamente la ecología de las plantas. Después Ochoterena, con quien estaba muy peleado, Herrera, y bueno, ya se me acabó el tiempo. Hasta allí, pasando por Sarucán, hasta ahora, ¿no? Tenemos que el Instituto Rosario Castellanos incorporó a este doctorado impulsado por la que era directora de la Facultad de Ciencias, ¿no? Con investigadores del Instituto de Ecología, entre otros. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leslie, por favor. Sí, espero que aquí me escuchen bien. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien, doctora. Ok, Julio, pues muchas gracias por la presentación. Creo que para empezar, pues ha sido una buena presentación, pero sí hay algunas consideraciones importantes, ¿no? Bueno, cuando hacemos un doctorado, cuando cursamos alguna maestría, es también un proceso formativo para desarrollar investigación científica. Y en la investigación científica algo que es muy importante son las preguntas de investigación que nos hacemos. Entonces, con lo que nos acabas de presentar, a mí me salta un poco que no entendí bien, porque creo que no está de forma explícita, cuál es nuestra pregunta de investigación. Si bien lo que nos acabas de presentar es muy importante para recapitular y entender cómo se ha dado el desarrollo del conocimiento hacia el medio ambiente, hacia lo que nos rodea, es importante. Me parece que tenemos que trabajar en poder construir
en poder construir una pregunta de investigación y un objetivo claro que se pueda responder en el transcurso del doctorado de las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? También creo que es importante mencionar que hay algunos artículos clave para entender a qué nos referimos con sostenibilidad y que no están presentes acá en la presentación. Creo que a nivel doctorado, uno de los ejercicios que tenemos que desarrollar ampliamente es el proceso de síntesis, de poder crear imágenes, esquemas, de poder organizar ideas. Y en la presentación que nos muestras hay muchísimo texto y no están los artículos clave que definen a qué nos referimos como sostenibilidad, ¿no? Si bien pues hacemos investigación científica para conocer lo que nos rodea, para poder caracterizar y entender pues cómo nos relacionamos con la naturaleza, como bien nos has explicado en la presentación, pues también lo hacemos para resolver problemáticas. De ahí que se haya creado este doctorado en ciencias de la sostenibilidad que busca dar respuestas a los problemas ambientales, que busca dar nuevas perspectivas de camino o de trayectoria hacia la sostenibilidad. Y me parece que más allá de mencionar pues quiénes son los personajes que lo impulsaron, creo que debemos hacer un barrido en la literatura de a qué nos referimos con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que si bien algunos autores hablan de que es un concepto utópico, es decir, que no hay un estado que nos permita decir que un sistema socioecológico es sostenible o no. Creo que la sostenibilidad sí tiene que ser un referente hacia el cual caminar y hacia dónde generar respuestas a las problemáticas socioambientales, ¿no? Entonces me parece que en este momento, pues de tu investigación, del doctorado, es muy importante que planteemos una pregunta de investigación que se pueda responder con una ruta metodológica. Eso es algo que no está tan claro ahora. Creo que hay que buscar en la literatura cómo se ha definido sostenibilidad y creo que hay que aterrizar un poco más la investigación. Lo dejaría hasta acá por ahora. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Cintia, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Me pueden ver? ¿Sí? Sí, todo Ok. bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues, hola Emilio, buenas tardes, gusto de saludarte nuevamente. Pues bueno, yo tengo algunos comentarios acá. Asumo que lo que nos has presentado sería como el avance del capítulo 1, ¿no? Porque nos dices que el capítulo 2 pues está todavía en desarrollo. Algo que sí considero importante reconocer acá es que el tema me pareció bastante interesante, ¿no? Probablemente por el tiempo que se lleva en el doctorado todavía tengamos áreas de oportunidad, sin embargo, el tema me parece a mí que sí es una contribución, ¿no? Y que sí es algo que interesa, ¿no? A los estudios, en este caso, de la sostenibilidad. Ahora bien, entiendo que lo que nosotros, o bueno, lo que nosotros no, lo que tú quieres tratar de investigar es cómo la ecología ha tenido influencia en la configuración del concepto de la sustentabilidad en México. Bueno, eso es lo que yo logré comprender de tu planteamiento del problema. Pero, y nos presentas una serie, digamos, como de avances o de estructura, ¿no? Pero, a ver, tú nos presentas aproximadamente 4 objetivos. Como sugerencia de forma, quizás sería bueno colocarle alguna viñeta o algún número que permita que las personas que son tu público puedan identificar, ¿no? Cuál es el objetivo. 1, 2 y 3. Yo aquí logré o entiendo que el objetivo 3 es que tú nos dices de que quieres ver cómo se ha institucionalizado la ecología en México. Esto me lleva a una pregunta importante. ¿Qué estamos entendiendo por institucionalización? O sea, esta es una cuestión importante, ¿no? O sea, ¿a qué te vas a referir tú con institucionalizar? ¿Vamos a hablar sobre reglas formales, informales o cuál es ese proceso, ¿no? O sea, de institucionalización que tú estás refiriendo, ¿no? Sin embargo, me llama la atención de que tú dices que hay que institucionalizar, bueno, vas a estudiar la institucionalización de la ecología, pero no sé si es la sustentabilidad
o la ecología. O sea, no lo sé porque, o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, desde la Constitución, bueno, Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Cuando hablamos de ciudad sustentable. Entonces, ellos hablan de ese concepto, ¿no? Ciudad sustentable, pero no recuerdo, o al menos, perdón si mi memoria me está fallando, que se institucionalice, o al menos que se exprese de manera explícita en las leyes o en la legislación, en la normativa vigente, la ecología, ¿no? Entonces, revisar esa parte, si vas a tratar de identificar o analizar cómo ha sido el proceso de institucionalización de la ecología o de la sustentabilidad una vez que este concepto ya ha sido construido. Esas serían como mis dos dudas, ¿no? Además de que tú nos aclares qué es lo que estás entendiendo por institucionalización. O sea, ¿cuál es ese proceso? Creo que eso sí es importante que en tus futuras presentaciones se lo puedas dejar claro al resto al público, ¿no? Presente. Por otra parte, cuestiones de forma. Me parece, por ejemplo, en estas diapositivas tú nos presentas, digamos, como highlights o puntos importantes sobre el pensamiento clásico, luego pasamos con cuestiones o ciencia novohispana. Sin embargo, siento yo, no sé, probablemente esa sea como mi percepción y puedo estar equivocada, que ahí tendríamos tal vez que reordenar un poco las fechas, ¿no? O al menos situar las épocas o enlazar, por ejemplo, con una idea o con un párrafo para que el lector no siente ese salto, ¿no? Porque tú nos hablas primero del pensamiento clásico hace casi 200 y más años, y luego nos pasamos, por ejemplo, a ciencia novohispana, y luego nos hablas tú de nuevo de 1800 y algo. Entonces hay como un salto ahí en el tiempo que al menos es un poco complejo, ¿no? Para el público entender cómo va tu secuencia o tu línea temporal. Entonces esa sería como una sugerencia. Yo entiendo que vas a comenzar primero para el pensamiento clásico es una cosa, bueno, ciencia novohispana es otra, pero no está de más escribir un párrafo que enlace, ¿no? Cómo pasas de uno a otro, cuál es el vínculo entre uno y el otro. Por otra parte, aquí también me surge una duda. A ver, entiendo que al final no al final, pero después de esas diapositivas, el mensaje al menos que quede es que sí existe o que sí se ha permeado, ¿no? Esta parte de la occidentalización, digamos, o esta parte hegemónica del norte global en la construcción de ciertos conceptos, en este caso sustentabilidad, ¿no? Entonces, esta pregunta es para más adelante, tal vez no para este capítulo, pero sí quizás sería interesante, salvo lo que diga tu director de tesis, cómo, por ejemplo, rescatar la contribución o lo que pueda hacer el sur global, ¿no? A la construcción de este concepto de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos por experiencia, y creo que muchos países de América Latina digamos, no lo sufren, pero sí como que lo viven, ¿no? Es que ciertos conceptos que están dictados desde una perspectiva muy, voy a ponerle nombre y apellido, muy europea, ¿no? O no se relaciona en nada, ¿no? Con el contexto. Entonces, ¿cómo vas a salvar tú esta parte, ¿no? De la construcción del conocimiento desde el sur global? Y cómo ha influido esto, ¿no? Para la configuración de este concepto de la sustentabilidad. Esa sería como una duda para más adelante, ¿no? ¿Cómo lo vas a ir solventando? No tal vez para este capítulo, pero sí, si es posible, para los capítulos posteriores. Por otra parte, esto de los mapas conceptuales, oye, me parece, bueno, les he puesto yo mapas conceptuales porque así es como la idea que me dio, pero tú nos dijiste otro nombre, ¿no? Entonces me parece que sí es una herramienta valiosa. Lamentablemente no pudimos observarlos muy bien, ¿no? Entonces, eso, tener cuidado con este tipo de presentaciones o este tipo, digamos, de herramientas gráficas que nos permitan saber qué es lo que tú nos estás diciendo, porque me parece que hay mucho trabajo detrás de este esquema, pero no pudimos apreciarlo, ¿no? Y ya lo último para cerrar mi comentario y no extenderme más es que pues entiendo que por el momento llevamos un capítulo 1 que creo yo que podríamos a reacomodar. No estoy diciendo que así tenga que ser, es una sugerencia, ¿no? Pero con base en estas observaciones que yo
muy personales, por cierto, que te hago, pues tal vez podrían aportar un poco, ¿no?, a mejorar la estructura del capítulo para que no se evidencien estos saltos entre un tema y el otro. Y yo me quedaría hasta acá, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la presentación de Luz Aliet Hernández Prieto, que presentará su trabajo titulado Perspectiva socioecosistémica y transdisciplinar en los programas de educación superior para la formación de los profesionales en sustentabilidad en México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes para todos. Doy inicio a mi presentación. El título de mi trabajo es Análisis institucional para la incorporación de la perspectiva socioecosistémica y transdisciplinar en los programas de educación superior en sustentabilidad de la Ciudad de México. Hasta este momento, o más bien en este momento, los esfuerzos recientes del avance del trabajo los he centrado en familiarizarme con las distintas metodologías, las distintas formas de análisis, las estrategias de análisis y el manejo de los programas que planteé para la sistematización de mi información. Y entonces, el avance que presenta a continuación se centra principalmente en mis avances, en mis hallazgos en términos del diseño metodológico de mi investigación. Entonces, a manera de introducción, planteo que la sustentabilidad actualmente es un ideal a nivel global que ha sido abordada hasta el momento principalmente desde la perspectiva de la suma de saberes fragmentados, que este enfoque ha sido insuficiente para atender la complejidad de la crisis civilizatoria actual y que en respuesta está emergiendo un nuevo campo de conocimiento que se está dando a conocer como la ciencia de la sustentabilidad. Este planteamiento, este campo de conocimiento emergente, se fundamenta en que busca producir conocimiento útil desde una visión socioecosistémica y transdisciplinar. Integra investigación básica y aplicada, convoca la participación de todos los actores vinculados con el uso y manejo de los recursos naturales para lograr una construcción efectiva de sociedades sustentables. En el marco global, en alianza o pues en relación con este planteamiento, se plantea que para lograr pues esa construcción de sociedades sustentables que se busca lograr con la ciencia de la sustentabilidad, el papel de la educación es muy importante. Y específicamente se habla en esta agenda de la necesidad de transitar hacia una educación transformadora y generadora de capacidades para el cambio. Hay dos planteamientos que a mí me llaman bastante la atención. La primera es que en esta agenda se plantea que la construcción de estas sociedades sustentables exige estrategias educativas innovadoras y formación de capital humano con capacidad de impulsar procesos de cambio, pero que para esto la educación superior pues tiene un papel fundamental, que no solamente debe transmitir contenidos, sino que debe desarrollar competencias, valores y capacidades para poder intervenir problemas reales de la sustentabilidad con la participación de múltiples actores, no solamente desde la ciencia o desde el sector gubernamental. Particularmente en el marco de esta agenda hay 5 metas clave que hablan de la importancia de la educación para el logro del objetivo. Estas son las metas 4.7, 4C, 13.13, 17.8, 17.16, que se enmarcan en los objetivos de educación de calidad, de acción por el clima y del fortalecimiento de las alianzas para lograr la implementación de los objetivos. Sin embargo, a nivel nacional, en México, pues todavía estamos muy lejos de esos planteamientos. Hay una brecha importante a superar, porque en los procesos de formación de los profesionales de la sustentabilidad aún predomina un enfoque científico-técnico conservacionista, especialmente en los programas de nivel licenciatura. También este enfoque, cuando es un poco más flexible, se orienta más hacia la educación ambiental, pero todavía no hay una propuesta consolidada en el área hacia los paradigmas más recientes, ¿no?, de la complejidad, los sistemas socioecológicos, la transdisciplina. Y entonces los profesionales de la sustentabilidad hoy día pues no tienen estas capacidades desarrolladas de manera consolidada. Particularmente en mi investigación me quiero enfocar en la Ciudad de México como estudio de caso, como un caso representativo de la situación de las urbes, teniendo en cuenta pues que se plantea que a futuro, dice ONU Habitat que en el 2050 la mayoría de la población del mundo se concentrará en las ciudades,
y pues que esto genera diversas problemáticas, ¿no? Crecimiento poblacional y urbanización acelerada, riesgos y desigualdades crecientes y consecuencias sociales y ambientales insostenibles. Estos escenarios pues plantean la necesidad de formar expertos con capacidad de proponer e implementar alternativas de planeación y gestión sustentable con enfoque transdisciplinar. Para poder dar respuesta a estas problemáticas, mi investigación plantea la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de diseño institucional pueden ser efectivas para que los programas de nivel licenciatura orientados a formar profesionales en el campo de la sustentabilidad en la Ciudad de México puedan asegurar la incorporación de los paradigmas socioecosistémico y transdisciplinar en sus diseños curriculares, de tal manera que proporcionen a sus estudiantes los conocimientos, competencias y valores que les permitan posicionarse como actores de cambio ante los dilemas de la sustentabilidad en los que tengan incidencia como profesionales más adelante? Como objetivo general de esta investigación, quiero diseñar una propuesta de diseño institucional que funcione como guía para fortalecer programas universitarios en sustentabilidad a nivel licenciatura en la Ciudad de México, recuperando experiencias previas que ya han incorporado estos enfoques socioecosistémico y transdisciplinar en sus diseños curriculares. Como objetivos específicos, planteo analizar los marcos e indicadores guía en términos teóricos y metodológicos, identificando fronteras ontológicas, epistemológicas, metodológicas del estudio de la sustentabilidad en México, o que se han abordado para el estudio de la sustentabilidad en México hasta este momento. Como segundo objetivo, quiero diagnosticar hasta qué punto la oferta de los programas de formación relacionados con la sustentabilidad de la Ciudad de México incorporan o no algunos elementos a esos enfoques socioecosistémico y transdisciplinar y esos diseños curriculares. Como tercer objetivo, quiero documentar la experiencia de 3 programas de formación profesional que ya han incorporado estos enfoques y que son referentes de buenas prácticas para la investigación. Como cuarto objetivo, quiero desarrollar y validar pues la propuesta curricular que integra los 3 conocimientos, las 3 piezas de conocimiento previo para fortalecer los programas ofertados en la Ciudad de México. En términos de diseño metodológico, planteo una investigación fundamentada en métodos mixtos multifase, con un diseño explicativo secuencial que tiene un componente cuantitativo, otro cualitativo, con cierre en investigación de diseño educativo. La ruta crítica que propongo comienza por una fase 1, en la que llevo a cabo una revisión de literatura para documentar precisamente cuáles son los marcos teóricos metodológicos de los estudios de sustentabilidad que se han abordado para los estudios de sustentabilidad en México hasta este momento, y planteo el desarrollo de un panel Delphi con especialistas para validar y operacionalizar las variables de referencia. Posteriormente, en la fase 2, llevo a cabo el diagnóstico de la oferta de los programas a nivel de la Ciudad de México, y esto lo hago a través de un análisis documental de planes y programas de estudio, específicamente identificando de acuerdo a los criterios de la fase 1 y de acuerdo a los criterios de la ciencia de la sustentabilidad, pues cuáles son los paradigmas que se están integrando actualmente. En la fase 3, llevo a cabo una fase de profundización explicativa en la cual, por medio de una metodología de estudios de casos múltiples, fundamentada en el desarrollo de entrevistas semiestructuradas con informantes clave y con triangulación, pues me acerco a los 3 estudios de caso que quiero evaluar. La licenciatura en sustentabilidad ambiental de la Universidad Iberoamericana como experiencia representativa de una universidad privada, la licenciatura en desarrollo sostenible de la Universidad Intercultural del Estado de México y la maestría en sociedades sustentables de la UAM Xochimilco, que si bien es cierto es a nivel de posgrado, es una experiencia que puede retroalimentar de manera significativa el fortalecimiento de la propuesta para el nivel de licenciatura. Con estas 3 piezas de información, entonces, integro los hallazgos en el diseño de la propuesta de diseño institucional, de diseño curricular, a través de una estrategia de codiseño con especialistas interesados pues en incorporar la propuesta, pensando principalmente en la Universidad Rosario Castellanos como mi principal posible interesado. El desarrollo de estas 4 fases las he planteado a partir de este semestre para 2 años siguientes, para los 2 años siguientes. La fase 1, en los primeros 6 meses, pues plantea
que al final de estos 6 meses tendré el artículo científico de la revisión de literatura con el marco metodológico de revisiones sistemáticas propuesto por Prisma, que es pues una serie de criterios, es un marco que plantea una serie de criterios para llevar a cabo esta revisión. Los siguientes 6 meses entonces los enfocaré al diseño, al diagnóstico de las ofertas de los programas de la Ciudad de México, con la revisión documental sistemática, la matriz de codificación, inventario de programas, validación de instrumentos, informe del diagnóstico inicial. La tercera fase, pues, es la aplicación de las entrevistas, pues evaluando los criterios identificados en las 2 fases anteriores, con selección, justificación de casos, guiones de entrevista, trabajo de campo, la escritura, las narrativas de caso y la sistematización, la triangulación y el análisis transversal de las entrevistas aplicadas a egresados, docentes y autoridades, y el informe comparativo de buenas prácticas. Para terminar, en la fase... ¿Puedes ir concluyendo, por favor, Luz? Gracias. ¿Cómo dices? ¿Puedes ir concluyendo, por favor? Sí, gracias. Lo último, muchas gracias. Es todo. Muy bien, te faltaba muy poquito. Disculpa la interrupción. No, está bien, muchas gracias. Agradecemos tu presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leslie, por favor. Ok. Claro, el objetivo de... Perdón, doctora, ¿se oye entrecortado? Ay, voy a apagar. Cámara. A ver, acá me escucho. Se escucha entrecortado todavía, doctora. ¿Podría comenzar la otra doctora mientras me cambio de red? Sí. Doctora Cintia, por favor. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha bien. Gracias. Okay. Bueno, pues gracias. Hola Luz, de nuevo gusto de saludarte. Pues he tenido el gusto de conocer tanto al ponente anterior, bueno, a los 3 ponentes de esta tarde. Bueno, me parece también que es un tema interesante, ¿no? Es importante conocer cómo se ha desarrollado, cómo se están dando esta transformación, ¿no? En la forma de incluir la sustentabilidad. Sin embargo, a ver, perdón si me equivoco, puede que no. Entendería que Luz estaría ya aproximadamente en el 6º semestre, más o menos, entre 5º y 6º semestre. A mí me llama mucho la atención de que no nos haya presentado un avance más tangible o más visible de su investigación. Creo que a estas alturas no es posible comenzar, o más bien dicho, continuar presentando antecedentes, avances, metodología, cronograma, qué es lo que voy a hacer. Al menos yo hubiese esperado pues que ya tendríamos algún tipo de avance, ¿no? Con base en el tiempo que se lleva de este doctorado. Sí me hubiese gustado de verdad ver ya resultados, al menos de la revisión, ¿no? De la literatura, ¿no? Porque no sé en realidad en qué, entiendo que este coloquio es para los estudiantes de 2º, creo yo, y 4º semestre de doctorado aproximadamente, pero igual, independientemente si es 2º o 4º semestre, pues uno esperaría ya ver un poco más de avance, ¿no? En cuanto a la investigación. Insisto que el tema es relevante, es oportuno, es pertinente. Bien. La pregunta de investigación me parece que podría tal vez como desglosarse o tal vez ser un poco más corta en cuanto a texto, porque sí hay como muchos elementos ahí que hay que desglosar, ¿no? No me queda claro tampoco cuál es el problema de investigación. La parte metodológica, pues ya hay una metodología o una forma en la que se ha trazado. Entiendo que se va a avanzar en eso, ¿no? Pero me llama la atención también cómo se va a llegar o cómo va a los resultados de esa investigación, cómo van a
llegar a los tomadores de decisión, ¿no? En este caso, cómo se va a proponer este diseño institucional para incorporar, ¿no?, la transdisciplina, la sustentabilidad en estos programas de estudio. No sé, me surge mucho esta duda, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a llevar? Sí, probablemente hay muchas cosas que Luz conoce, que ya las tiene, pero sí, para que nos quede un poco, bueno, al menos a mí, que me quede un poco más claro en qué estado está su investigación, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que en realidad está haciendo? ¿Cómo lo ha interrelacionado? ¿Cómo lo ha articulado? Porque sí, al menos en este momento yo me siento un poco confundida sobre la ruta que ella va a seguir. Obviamente esas son mis percepciones muy personales, no tienen, pues, digamos, por así decirlo, un peso con la decisión de su comité tutorial. Sin embargo, pues se alienta a Luz de que converse con su comité para que en la próxima reunión, o más bien dicho, la próxima presentación de coloquio, nos pueda profundizar un poco más, ¿no?, sobre esta investigación que, como reitero, o sea, es importante, es pertinente y es oportuna. Sobre todo, pues, en nuestro caso, ¿no?, quedamos unidades curriculares de aprendizaje justo en el doctorado de Ciencias de la Sustentabilidad. Creo que sería un aporte valioso por parte de Luz, pero sí me hubiese gustado ver un avance más tangible y no solo un diseño, ¿no?, o esta introducción a lo que ella va a hacer. Y yo me quedaría con esto, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Leslie, ¿anda por ahí? Sí, ¿acá ya me escuchan mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Ok, bueno, primero que nada, gracias a la doctora Cintia por hacer esta aclaración. Creo que eso es muy importante. Cuando hacemos una presentación ante un público que nos va a escuchar por primera vez, creo que es muy importante que nosotros como presentadores digamos en qué momento estamos, ¿no? Porque, bueno, con lo que nos presentó Luz, yo tuve la percepción de que esta investigación estaba comenzando, pero si no está comenzando, efectivamente hay que ajustar varias cosas para poder tener un producto terminal en el tiempo del doctorado, ¿no? Y no porque nos interese el grado como tal o el documento como tal, sino porque queremos hacer proyectos que resuelvan y que otras personas puedan tomar como referencia, ¿no? Entonces ahí es muy importante que podamos plantear objetivos realizables conforme a las posibilidades de tiempo que vamos teniendo. También voy a aprovechar para hacer una distinción importante, ¿no? Creo que es muy importante no confundir el concepto de a qué nos referimos cuando hablamos de ciencias de la sostenibilidad en plural y no ciencia de la sostenibilidad, ¿no? Y cómo diferenciamos ese concepto con los conceptos de ecología, de ciencias ambientales o incluso de impacto ambiental, que es algo que se confunde muchísimo. Nosotros como doctorantes en ciencias de la sostenibilidad tenemos que tener muy claros esos conceptos y también tenemos que tener muy claro a qué nos referimos con este título que ponía Luz en su presentación de sistemas socioecológicos, ¿no? Que si bien es parte de las ciencias de la sostenibilidad, realmente en México no tenemos experiencias de licenciaturas o de carreras que hablen en sí de sistemas socioecológicos más allá de una o dos asignaturas, ¿no? Entonces creo que eso para empezar es muy importante en las presentaciones. No hay una ciencia de la sostenibilidad, sino que más bien son un conjunto de herramientas que nos permiten transitar hacia estados más sostenibles, hacia estados de mayor sustentabilidad, ¿no? Entonces, en esta parte que Luz nos acaba de presentar, es muy importante que se mencionen ya los detalles, ¿no? Hay que decir cómo vamos a evaluar si estos programas o si esta herramienta metodológica es la adecuada o no para las ciencias de la sostenibilidad. No hay una respuesta clara, pero nosotros como investigadores tenemos que poner los indicadores con los cuales vamos a poder decidir si esa estrategia está más acertada o no. Y acertada ante qué, ¿no? O si está más, o cómo vamos a poder definir si una metodología pedagógica es más afortunada para las ciencias de la sostenibilidad o no.
pareciera que es una pregunta subjetiva, pero que con el doctorado nosotros tenemos que describir claramente. Es importante también mencionar que en este nivel de doctorado, la metodología que nosotros escribimos tiene que ser replicable para cualquier persona que decida emprender una investigación. Y con lo que Luz nos presenta, me parece que esa labor y esa tarea es difícil. Si ya se tienen definidas cuáles son las licenciaturas y la maestría con la cual se va a trabajar, tendría que haber una diapositiva sobre eso y tendría que haber un avance de cuáles son los indicadores que estamos tomando, ¿no? Y finalmente quisiera hacer un comentario en forma general para todas las presentaciones, que es el hecho de que no partimos de cero, ¿no? O sea, nosotros hacemos investigación a partir de lo que existe y por lo tanto es importante leer y por lo tanto es importante tener investigaciones previas, ¿no? Me parece que en las dos presentaciones que hemos visto no tengo claro bajo qué tipo de artículos científicos sean reales, que es nuestra tarea, que eso quede claro y que digamos a partir de qué marco conceptual estamos trabajando. Entonces, cuando tengamos dudas, cuando no sepamos hacia dónde ir, hay que revisar la literatura existente. Sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Finalizamos la mesa con Faustino Benjamín Rivera López, que presentará su trabajo titulado La paradoja de la resiliencia en una economía emergente, desacoplamiento entre capacidad estructural y desempeño de mercado en destinos turísticos mexicanos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, nada más una disculpa, ya que por motivos personales estoy fuera de mi domicilio y de mi oficina de salud, y entonces si escuchan un poquito de ruido de fondo, les pido una disculpa, ya que se me complica un poquito el tener. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es José Rivera López. Estoy trabajando en el tema de resiliencia turística en México. En este caso, la paradoja de la resiliencia en la economía emergente. En mi caso, les comento que yo estoy buscando la titulación por artículos publicados. Entonces, en esta primera parte, lo que presenté realmente será una parte de lo que se está realizando, que es la primera análisis de lo que se está convirtiendo en un artículo y que básicamente ya se tiene construido, y es lo que lo voy a presentar en esta situación. Primero que nada, que es en esta presentación sintetizo un estudio sobre la resiliencia turística en México tras el COVID-19, evaluando 118 destinos, que es la primera parte, digamos, de la tesis, con el periodo 2019-2024, y parte de una premisa: la resiliencia no es solo volver al nivel previo, sino la capacidad del destino para resistir, adaptarse y en algunos casos transformar su modelo, en el cual propongo dos aportes. Primero, una evidencia de resiliencia turística que integra 5 métricas hoteleras con base 2009 en este caso, y segundo, una tipología empírica de 4 trayectorias de recuperación. El hallazgo central es un trade-off entre recuperar volumen de turistas y recuperar estadía promedio, lo que sugiere una reorientación hacia la identificación del valor, es decir, capturar más noches y eficiencia operativa por visitante, y con esto la pregunta pasa de cuántos llegan a qué tipo de recuperación es sostenible. En este caso, las preguntas para dimensionar el problema, en este caso, el problema del turismo mexicano experimentó el mayor shock de la historia reciente a un nivel agregado, con una estimación econométrica con intervención, con una estimación con econométrica cuantificada una pérdida de alrededor de 34 millones de llegadas en 2020-2021 respecto a la tendencia esperada, sin confundir con lo que sería la estacionalidad, ¿no? Además, el sistema exhibe memoria. El exponente de Hurst es 8.2 sobre la serie que se nos está midiendo, lo que indica una persistencia. En términos prácticos, las caídas tienden a prolongarse y la recuperación no ocurre por simple reversión a la media. Esto obliga a pensar qué significa recuperar, esto obliga a repensar qué significa recuperar. Perseguir únicamente el volumen puede ser lento o incluso contraproducente, mientras que en las estrategias orientadas a valor, estadías más largas, mejor ocupación y mezcla de mercados pueden sostener la viabilidad del destino durante un ajuste prolongado. En este caso, entonces, nos preguntamos, ¿no? Con este contexto, el estudio pues organiza alrededor de 3 preguntas básicas. Primera, ¿qué patrones de recuperación presentan los destinos mexicanos entre el 2019 y 2024, cuando se observan simultáneamente volumen, ocupación y estadía? Que aquí lo resume un poquito la pregunta. La segunda, ¿existe un trade-off estructural entre recuperar volumen de turistas y recuperación de intensidad de uso?
aproximada por estadía promedio. Y finalmente, si dejamos que los datos hablen mediante métodos no supervisados, qué tipologías de resiliencia emergen y cómo se interpretan en marcos con sistemas adaptativos complejos y panarquía, que es principalmente dos de los elementos que integran este análisis, ¿no? Cómo se integra lo que es los sistemas adaptativos complejos y cómo funciona la panarquía entre la recuperación de los destinos. Aquí la resiliencia no solo es un bounce back, sino también es aprendizaje y reorganización del modelo. La contribución, sobre todo, es metodológica y aplicada. Combinar un índice temporalmente comparable con clustering y validación multivariante para pasar el diagnóstico agregado a trayectorias diferenciadas y decisiones de gestión más finas. En este caso, nuestros datos y muestra en análisis o estadísticas, en esta primera parte, oficiales de sector y data tool. Nos enfocamos principalmente en datos secundarios sobre actividad torera, agregadas a nivel anual. Para construir el IRT se incluyen 108 destinos con datos completos en base del año 2019 y seguimiento a 2024. Actualmente se publicó a mediados, casi finales de año, el CETEM 2024, que es el Compendio de Turismo, donde se obtiene la mayor parte de información. El índice integra 5 indicadores con polaridad positiva: llegadas de turistas, ocupación hotelera, turistas de noche, estadías promedio y proporción de turistas extranjeros. Estos indicadores capturan desempeño de demanda, intensidad de uso y composición de mercado. La lógica es que la resiliencia del destino no solamente se expresa en una sola variable, se manifiesta con un perfil multidimensional y por ello requiere medición compuesta y comparabilidad temporal con punto de referencia precrisis. ¿Cómo se mide entonces la resiliencia? La idea, el índice de resiliencia turística se construye con el Adjusted Maciota Pareto Index, el AMPI. Su ventaja principal es que permite comparar en tiempo fijando un World Spot del 2019 que es el 100% y para cada indicador se rescala respecto a ese año y luego se agrega con una penetración por desequilibrio. Esto es clave, a diferencia de un promedio simple, el AMPI no asume sustituibilidad perfecta, sino que realmente en un destino recupera mucho una dimensión pero se rezaga en otra. El índice lo penaliza mediante variabilidad entre componentes. Conceptualmente el IRT nos premia recuperaciones balanceadas entre volumen, ocupación, permutaciones, estadía y perfil internacional, manteniendo comparabilidad entre destinos. Así, los valores mayores indican desempeño superior a prepandemia y valores menores al 100 reflejan déficit. Esta métrica permite seguir trayectorias anuales y comparar destinos con estructuras distintas. En el diseño macro y micros utilizamos dos modelos. El primero, el nivel macro, en 92-2004, utilizando la metodología ARIMAS-ARIMA. El nivel macro se modela con la serie nacional ARIMAS-ARIMA 92-2024 con ARIMAS-ARIMA e intervención para aislar la estacionalidad y estimar el efecto neto del shock. Y las pruebas de estacionalidad sugieren integración de orden 1, lo que implica que los shocks se incorporan a la trayectoria. En el nivel micro, con el entorno sistémico caracterizado como la recuperación lenta, se evalúan los destinos primero con el IRT, luego con el CAMIAN sobre variables operativas de recuperación, turistas, estadía y ocupación estandarizadas. La estructura del espacio se valida con PCA, que separa un eje de volumen y otro de intensidad estadía, y se revisa la coherencia temporal de trayectorias con WT. La triangulación reduce el riesgo de que los hallazgos dependan de un solo método. El hallazgo clave es el trade-off de la estadía. El hallazgo empírico más relevante es un trade-off estadísticamente significativo entre recuperar volumen y recuperar estadía promedio. En este caso, con un R cuadrado de 0.26, en la interpretación de muchos destinos incrementan las llegadas, se asocia con estadías más cortas, mientras que en destinos con menos volumen logra retener visitantes por más noches. Esto sugiere dos lógicas de adaptación post-crisis. La primera es remasificar para volver al número de turistas y la segunda es intensificar el valor, optimizar noches por turista y eficiencia operativa aún con volúmenes menores. Teóricamente, el trade-off es coherente con segmentación de demanda y restricciones de capacidad. También obliga a repensar el éxito. Si el sistema es persistente, insistir en volumen puede prolongar vulnerabilidades, mientras que capturar valor por visitante puede estabilizar riesgos, aunque con posibles efectos sociales que después se podría discutir. En este caso tenemos algunas tipologías de resiliencia. A partir del clustering de key means se identifican 4 tipologías importantes, que en este caso nos ayuda a clasificar por primera parte para después analizar con el otro elemento de medición que va a ser la resiliencia en base a las dimensiones que se van a analizar socialmente para poder compararlas y definir cómo se recuperó cada uno de ellos. Entonces, en esta primera parte estamos analizando quiénes se han recuperado y cómo se han recuperado. En este caso, entonces, la primera metodología es la intensificación del valor. Destinos que no recuperan plenamente el volumen, pero elevan la estadía y sostienen la operación. Son típicos de sistemas maduros que optimizan eficiencia. 2, la expansión dinámica. Destinos que superan 2019 en turistas y ocupación, combinando crecimiento y organización exitosa. 3, la emergencia acelerada. Destinos con fuerte rebote en turistas, pero con caída en estadía, es decir, crecimiento rápido con menor intensidad por visita. El cuarto es la evaluación estructural, destinos que permanecen bajos en ocupación o volumen, señalando pérdida de estructura y necesidad de reconstrucción, y estas tipologías pueden leerse como panarquía, desde fases de conservación eficiente hasta reorganización, explotación acelerada o liberación. La utilidad es comparativa, permite ubicar estrategias y riesgos, no solo ranking de ganadores o perdedores.
Entonces tenemos un perfil promedio por tipología. Cuando se observan los promedios por tipología, el contraste es nítido. Usando 2009 con 100, se intensifica el valor. Los turistas se ubican en 68.5, pero la estadía alcanza 117.2. En expansión dinámica, los turistas se mantienen en 127.4, la estadía en 106 y la ocupación. En emergencia acelerada a los turistas, y como vemos en las gráficas, hay unas ciertas comparaciones. Esta tabla muestra que recuperar no es unidimensional. Un destino puede sostener desempeño con menos llegadas, incrementa intensidad, y puede crecer en llegadas sacrificando permanencia. Es la lógica operativa detrás del trade-off. Pero, obviamente, la recuperación agregada oculta trayectorias. Un punto crítico es que el promedio puede ocultar la heterogeneidad. En su conjunto comparable de 106 destinos, el RT promedio cae en 2020 y se recupera gradualmente hasta situarse apenas por encima del 2019-2024. Sin embargo, este rebote agregado convive con trayectorias divergentes. Además, al ampliar a 118 destinos, aparece un grupo de recuperación robusta, alrededor de 42 destinos, cerca del 35.6%, que cae menos del 15% en 2020 y alcanza o supera su nivel base en 2024. Claro está, en este caso no incluimos otras variables que pueden influenciar, como ya son las que son esas variables que vamos a analizar en este segundo artículo, que van a ser las variables sociales y que nos van a permitir construir un índice dimensionalizado y analizando cómo se comporta cada uno de los municipios que contienen esos destinos. En un sistema con alta persistencia, estas trayectorias tienden a consolidarse, por lo que la intervención de política y gestión debe ser diferenciada, no uniforme. Y finalmente, para las implicaciones para la gestión turística. En términos de gestión, los resultados sugieren un cambio de paradigma en los KPIs post-crisis. Si la recuperación del volumen es estructuralmente lenta, conviene complementar llegadas con métricas de valor, noches por turista, ocupación, turistas noche, y idealmente ingresos por visitante. La tipología de intensificación del valor muestra que la eficiencia operativa puede sostenerse con la resiliencia económica sin masificación, pero no equivale automáticamente a la sostenibilidad. Y finalmente, para cerrar en este trabajo, nos muestra que la resiliencia turista en México es evolutiva y heterogénea. Metodológicamente combina un índice temporalmente IRT con AMPI, con técnicas no supervisadas que identifican las 4 tipologías que hemos mostrado. Empíricamente documentan trade-off entre volumen y estadía y eficiencia y evidencia que el shock del COVID fue grande y persistente, lo que vuelve irracional la estrategia de intensificación del valor en muchos destinos. La contribución de esto es práctica, ofrece una herramienta propuesta para poder clasificar de una otra manera las trayectorias del turismo y orientar decisiones diferenciadas, acelerar la reorganización donde hay potencial o reconstruir capacidades donde hay erosión. Como una agenda futura, se propone que en este índice se pueda ampliar con gasto y empleo, obviamente complementándolo, y usar datos mensuales para captar la estacionalidad fina y probar modelos de cambio de ritmo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leslie, por favor. Sí, ok, muchas gracias, Faustino, por la presentación. Creo que ha sido clara, pero tengo algunas consideraciones. Bueno, poder caracterizar alguna propiedad emergente como la resiliencia o la vulnerabilidad es justo parte de las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Que ya hablábamos hace un momento. Entonces, en ese sentido, hacer una investigación sobre resiliencia me parece bastante pertinente, pero cuando vamos a hablar de una propiedad emergente como la resiliencia o como la sustentabilidad, es muy importante caracterizarla. Hay algunas investigaciones que hablan de la resiliencia como un conjunto de capacidades. Entendemos al menos 9 capacidades asociadas al concepto de resiliencia: capacidad de amortiguamiento, capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje y algunas más que vienen desde las ciencias sociales, como la capacidad de aprendizaje, ¿no? Me parece que con lo que Faustino nos acaba de presentar en este momento, no queda del todo claro cuáles son las capacidades que estamos utilizando para hacer una aproximación de resiliencia, y eso tiene que quedar bastante claro en este momento, ¿no? Además de eso, cuando hablamos de resiliencia, es muy importante el contexto socioecológico. No es lo mismo hablar de una comunidad resiliente en el norte del país que hablar de una comunidad resiliente, que hablar de comunidades resilientes en las colonias populares de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo seguir la presentación a partir de la lámina 3, cuando se dice que se decidieron utilizar 108 sitios.
pero esos 108 sitios turísticos, ¿en dónde están? ¿Cómo se eligieron? ¿Cuáles son sus características? Yo no puedo decir si esta es una evaluación correcta o no de resiliencia, porque no tenemos el contexto, ¿no? No en los doctorados que hacemos, lo que tenemos que hacer son investigaciones que puedan ser replicables, no hacer líneas de investigación completas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir como espectadores o como personas que realizamos una investigación científica si esta es una herramienta replicable? Bueno, pues entendiendo si contesta las preguntas del sitio que estamos utilizando. Y con la presentación es difícil porque no sé cómo se eligieron esos datos, no sé exactamente a qué comunidades nos referimos, tampoco sé qué tipo de atracciones turísticas tienen, por ejemplo, ¿no? Hay algunos sitios turísticos que no solamente no fueron afectados por la crisis del COVID, sino que al contrario surgieron, se potencializaron, ¿no? Entonces, con esto que acabo de ver, es un poco difícil poder determinar si esta es una metodología adecuada o no. Después, también creo que las conclusiones están bastante generales, ¿no? O sea, yo me pregunto si de verdad vale la pena hacer toda esta metodología para que nuestra conclusión sea que la resiliencia es heterogénea y evolutiva, o para decir que la crisis del COVID tuvo un impacto grande en los sectores turísticos. Claro que lo tuvo. Y a lo mejor no tenemos que hacer una tesis de doctorado para poder decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sí nos permite decir esta investigación? Creo que ahí hay que, para empezar, ser más claro con el tipo de datos que usamos y luego también poder hacer las preguntas de investigación que aporten al conocimiento, ¿no? No basta solamente con medir si un sistema socioecológico, si una colonia o si un ecosistema es más resiliente que otro. Otro punto importante en la teoría de la resiliencia es este concepto del cambio de estados, ¿no? Decimos que un ecosistema es resiliente si no hay transformación. Y para medir transformación tenemos que tener un estado inicial. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el estado inicial de estos 108 sitios que nos presenta Faustina? Quizás yo creo que vale la pena hacer un mismo ejercicio, pero no para todo, sino para algunos cuantos, quizás los más contrastantes, o quizás poder hacer una categorización, ¿no? Si hay sitios turísticos urbanos, pues comparemos los urbanos con los urbanos, y si hablamos de áreas naturales protegidas en cuestiones de turismo, pues hablemos de áreas naturales, ¿no? Eso va a ser muy importante. Y ya finalmente la última recomendación es que a lo largo de la presentación hay algunas diapositivas que nos muestran pues estos rangos estadísticos, ¿no? Pero es difícil entender si esos rangos estadísticos tienen sentido si no vemos una gráfica. Yo entiendo que Faustino lleva mucho tiempo con estos datos, pero creo que sí se tienen que poner en la presentación para que podamos tener una idea de qué se evaluó y cómo se midió. Y finalmente el tema de los diagramas y de las imágenes. Exactamente, en la teoría de la resiliencia hablamos de panarquía, pero la panarquía es un concepto abstracto. Y el reto como investigadores es poder llevar las problemáticas socioambientales, los problemas de contaminación, los problemas de abandono del campo, de abandono de sitios turísticos, a gráficas que nos permitan describir el cambio entre un estado y otro. No necesitamos gráficas abstractas, necesitamos transformar esos estados de panarquía, esos estados de autoorganización, esos estados de crisis, algo que sea entendible, ¿no? Entonces, pues me alegra bastante que Faustino tenga un avance considerable en este momento, pero creo que más allá de eso hay que hacer un esfuerzo por traducir toda esta información y para que cualquier persona que lo escuche pueda tomar decisiones con este tipo de herramientas, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias, doctora. Doctora Cintia, por favor. Hola, de nuevo, gracias Faustino por su presentación. Bueno, yo voy a retomar lo último que dijo la doctora Leslie. Sí, es importante de verdad que se sepa traducir para quienes no son expertos o expertas en este tema, qué es lo que se está investigando.
Lo digo yo, que tengo una perspectiva muy cuantitativa y que no me pueden ser, digamos, cuestiones de modelos y esas cosas ajenas. Sin embargo, sí es importante que sepamos comunicarnos, comunicar la ciencia, comunicarla de una forma adecuada para que las personas o el público en general sepan de qué va o de qué está hablando. Sobre todo, si usted ya nos dijo de que va a hacer 2 artículos, ¿no? Esa va a ser su forma de obtención de grado. Recuerde que los artículos, si bien puede usted remitirlos a una revista muy especializada, pues están, y ahora con el Open Access, pues están abiertos a todo público, ¿no? Entonces, debemos tratar de hacer un esfuerzo para que sea toda esta investigación se traduzca a un lenguaje que sea más comprensible para el público. Tal vez no general, no vamos a caer en un artículo de divulgación, pero sí que las personas sepan qué es lo que usted ha hecho, cómo lo ha hecho. Bueno, dicho esto, a mí hay algo que sí me llama mucho la atención. Yo entiendo que su enfoque es completamente cuantitativo, veo una investigación empírica, sin embargo, faltó que se especificara o que se hiciese un poco más de énfasis respecto al diseño metodológico. Igual rescato también lo que dijo la doctora Leslie, no sabemos de dónde sacó los datos, cuáles son las bases de datos, cuál es el área de estudio, por lo menos tomarse una diapositiva para contextualizar todo este marco, ¿no? de datos que usted tuvo que sistematizar y analizar para llegar a estos resultados preliminares. Algo que me parece a mí que sí grave, y eso lo digo yo, no solo para usted, sino que también para todos los estudiantes de doctorado, es cómo manejan ustedes el marco teórico. O sea, perdón si yo me perdí en el transcurso de la presentación, pero yo no alcanzo a identificar un marco teórico que usted esté operativizando en esta investigación, y eso es importante. O sea, si usted no tiene marco teórico, ¿dónde van a parar estos resultados? ¿Dónde van a parar todo lo que usted ha hecho, no? Entonces, sí es importante identificar el marco teórico y vincularlo con este estudio o con esos resultados que usted ya tiene. Eso no puede faltar. Y eso se lo van a pedir en un artículo. O sea, no solo es una cuestión de hacer una tesis doctoral, sino que también es de hacer artículos académicos. El marco teórico es importante. Y eso se lo va a ver en el 6º semestre, justo en la UCA que yo doy, que la universidad también, dentro de sus requisitos de presentación del informe final, pide un marco teórico, ¿no? Entonces, sí es importante detenerse un poco con este marco teórico, porque eso le va a decir a usted o le va a dar la pauta sobre a dónde va a llegar, ¿no? Y si los resultados que está obteniendo coinciden con lo que otros autores han hecho o no coinciden. Entonces, le va a permitir también hacer una discusión. Recuerde que dentro de los artículos, bueno, al menos algunas revistas o el consejo editorial de algunas revistas le piden, ¿no? Discusión, conclusiones, recomendaciones, ahí depende del consejo editorial, pero sí es importante que usted discuta con ese marco teórico que me disculpo si yo no pude apreciarlo, no pude verlo, quizás, pero sí está, pues me disculpo porque entonces no tendría sentido mi comentario, pero no me quedó claro cuál es ese marco teórico. No sé si va a ser el de resiliencia, como ya lo comentó la doctora Leslie, u otro tipo, digamos, de teorías. Entonces, hay que poner un poco de atención en eso. Y eso va para todos los estudiantes de doctorado, ¿no? O sea, no pueden hacer una investigación sin marco teórico. Eso, ni metodológico tampoco. Eso es, o sea, no sería ciencia, ¿no? Vámonos al método científico. Entonces, sí es importante retomar esto. Por otra parte, y esto adelantándome un poco a que ya es casi momento, ¿no?, de remitir su artículo a una revista especializada, y está vinculado con mi observación que le acabo de comentar del marco teórico, es que un artículo no puede ser muy descriptivo. Ahora las revistas están rechazando, hay un alto volumen de rechazo en las revistas porque las consideran artículos descriptivos. Y hasta este momento, al menos lo que Faustino nos presentó, sí creo que tiene un componente muy, muy descriptivo, ¿no? Entonces yo creo que hay áreas de oportunidad respecto al análisis, respecto a la teoría, y se lo digo pues con todo respeto para que no tenga problemas usted en el momento que le acepten la publicación de este artículo, ¿no? Yo ya me estoy adelantando un poco, pero sí son como sugerencias, ¿no?, que a los estudiantes se les da
revisar que no sean tan descriptivos, porque sí hay una alta tasa de rechazo en las revistas. Y lo digo yo también con conocimiento de causa, no hay por qué avergonzarse. Yo creo que a alguien, mamás de alguna vez en la vida nos han rechazado un artículo, pero sí hay que tener mucho cuidado con artículos totalmente descriptivos. Y pues yo me quedaría con esto y pues muchas gracias y pues adelante a los 3 estudiantes. Creo que estos comentarios se hacen con todo el respeto, ¿no? Y con el propósito de que se les ayude en esta investigación. En ningún momento son comentarios que son personales, ¿no? Sino es por cuestiones de práctica de cómo se hace la investigación y pues, bueno, los alentamos, ¿no? A que continúen para que ya podamos concluir este proceso que han iniciado. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.